Queridos hermanos, buenos días, que el Señor los bendiga y los guarde en este tiempo duro y difícil de pandemia. Estoy contento y muy agradecido con Dios, con los ancianos de la comunidad, por la posibilidad que tengo de estar con ustedes en esta mañana para compartir la palabra. Continuando la serie de sermones que hemos estado viendo en la primera carta de Juan, hoy veremos el capítulo 4, versos 16 al 21, y el título que le coloqué es El amor perfecto de Dios. Les ruego que abran sus Biblias en primera de Juan, capítulo 4, verso al 16. ¿Ya lo tienen, hermanos? Síganme, por favor, con la lectura. Así dice la palabra del Señor. El verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a orar, hermanos, vamos a encomendar este tiempo al Señor, que nos dé su gracia para esta mañana. Padre nuestro, bendito Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu misericordia. Y particularmente porque antes de que nosotros te amáramos a ti, tú nos amaste a nosotros. Y por enviar a tu Hijo unigénito a morir por nosotros y darnos vida y propiciar todos nuestros pecados. Señor, te pedimos que este amor que hemos recibido de ti podamos transmitir y suplir las necesidades de los demás. Enséñanos, Señor, a amar como tú nos has amado. Es en Cristo nuestro Señor que oramos. En la primera carta del apóstol Juan, hermanos, se nos recuerda que el tema principal de la carta es la seguridad que tenemos en Cristo nuestro Señor. La Biblia nos habla y nos dice que si nosotros creemos que Él es nuestro Señor y nuestro Dios, que murió por nosotros en la cruz, hay seguridad en Él. Hay seguridad en Él, hermanos, y nos asegura que nunca nos perderemos, que somos ovejas suyas y que Él vela y guarda por nosotros. Este es el propósito y la verdad fundamental que el apóstol Juan quiere mostrar. Pero como siempre, hermanos, recordarles que esta no es una licencia para pecar. No es una licencia para vivir como yo quiera. Por el contrario, vemos que la seguridad que da nuestro Señor, es decir, cuando Él salva a alguien, lo toma en sus brazos. Y es tan segura esta salvación, hermanos, que la santificación todavía sigue en manos de Él. Como dice la palabra de Dios, hermanos, Dios toma a los suyos, los perfecciona y santifica. ¿Y cómo funciona esto, hermanos? A través de su Espíritu Santo que mora en el creyente. Ahora, hermanos, demostraremos nuestra verdadera salvación al amar al Padre y al Hijo, amando a la justicia y a nuestros hermanos de la familia de la fe, en vez de tener que amar al mundo, incluso amando a nuestros enemigos. Al estar estudiando y preparando este mensaje, hermanos, me preguntaba, ¿cómo puedo estar seguro de que el amor de Dios se ha perfeccionado en mí? Esta pregunta la vamos a responder en los siguientes puntos. 1, permaneciendo en amor. Y el punto 2, amando a mis hermanos. Entonces vamos al primer punto, hermanos, y nos volvemos a preguntar, ¿cómo puedo estar seguro de que el amor de Dios se ha perfeccionado en mí? Permaneciendo en amor. El verso 16
nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En este primer verso, hermanos, el apóstol Juan hace un resumen de lo que hemos estado hablando a lo largo del capítulo, de lo que ha estado manifestando en el contexto inmediato. Nos recuerda lo que él y los otros apóstoles habían visto y habían testificado. ¿Y qué era lo que habían visto? ¿Y qué testificaron? Que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Y en este verso, hermanos, estamos viendo todo, absolutamente todo el Evangelio. Hermanos, y aún más, nos dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, puede estar seguro de que Dios permanece en él y él en Dios. El apóstol Juan, hermanos, se está refiriendo a nosotros, y no solo a los apóstoles, sino a todos y cada uno de los cristianos. El conocimiento del amor de Dios, hasta ahora, hermanos, lo hemos considerado solamente como algo teórico, y no como debe ser, como algo que nosotros experimentamos, algo que nosotros vivimos a diario. El creyente cristiano, hermanos, experimenta el amor de Dios desde un punto de vista subjetivo y objetivo. Es decir, entre la creencia, entre el creer y la experiencia. Y los cristianos, hermanos, entendemos que esta experiencia es así, objetiva y subjetiva. ¿Y a qué me refiero con esto, hermanos? A que está fuera de nosotros y también está dentro de nosotros. Se trata de creer todas esas verdades doctrinales que están en la palabra, pero sin embargo es también experimental. Es vida, es real, hermanos. Hay hermanos a los que solamente les interesa la teología y la doctrina como algo puramente intelectual. Ahora, eso no está mal, hermanos. Lo malo es que no están dispuestos a poner en práctica ese conocimiento. Quieren quedarse únicamente en lo intelectual. Racionalizan todo. Cuando hablan del amor de Dios, muestran que es solo teoría. Está limitado por completo su conocimiento a la esfera mental y nunca han aplicado ese conocimiento a su propia vida. Por tanto, no han experimentado en carne propia el verdadero amor de Dios. No tienen una relación personal con nuestro Señor. Y quiero contarles, hermanos, que conocí a una persona en el centro bíblico donde estudiaba, que su obsesión más grande era el griego. Toda su vida, toda su conversación giraba en torno al griego, que griego, griego y griego. Y un día le pregunté, hermano, ¿a qué congregación asistes? Y él me respondió, para mi sorpresa, y me dijo que no había una congregación digna de él y de su conocimiento. Entonces, hermanos, ¿qué podemos pensar de esto? Personalmente creo que él estaba perdido, desubicado, extraviado, ¿no? Porque él había reducido el conocimiento de Dios a un conocimiento netamente intelectual y no tenía ninguna relación íntima con el Señor. Qué pena, ¿verdad? Y hay muchos como él. Por el otro lado, hermanos, están aquellos para quienes la vida cristiana es puramente subjetiva y descartan toda doctrina. No están interesados en estudiar la palabra. Lo único que vale para ellos es la experiencia. ¿Han escuchado alguna vez decir esto? Yo antes era un ladrón, antes era un borracho, antes era un drogadicto, pero ahora he cambiado. He dejado atrás todo esto. No me vengas con tus doctrinas. Lo único que vale es lo que he vivido y lo que he sentido. Pero lo más grandioso del Evangelio, hermanos, es que toma posesión del hombre completamente. No solo su mente, no solo su corazón, no solo su voluntad, sino la mente, el corazón y la voluntad. Las tres cosas en uno. El amor de Dios, hermanos, se puede conocer y sentir única y completamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente por medio de Él. No existe otra manera. ¿Y por qué digo esto, hermanos?
Porque en ese tiempo, cuando el apóstol Juan estaba escribiendo la carta, como ahora habían también en ese tiempo sectas de misterio que hablaban del amor de Dios y enseñaban que se puede conocer el amor de Dios directamente sin intermediarios, como los místicos siempre han enseñado, lo que llegó a ser una perdición por dejar de lado al Señor Jesucristo. Hermanos, todo el que prescinda y deje de lado a nuestro Señor Jesucristo, primero no es cristiano, sea lo que sea, por bueno, por edificante o noble que pueda ser. Es solamente Cristo quien manifiesta el amor de Dios. Y quiero esto, hermanos, que quede bien claro. No podemos conocer o pretender amar a Dios de ninguna manera que no sea a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, evitemos buscar cualquier otra vía de acceso a Dios. La única relación directa con Él es a través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿No les parece lindo esto, hermanos? ¿No les parece hermoso? El verso 17 nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Hermanos, ¿estamos seguros del amor de Dios hacia nosotros? Él es trascendental, Él es esencial y fundamental para nosotros. Entendemos la total dependencia que tenemos del hecho de que Cristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz y soportó el castigo y cargó nuestra culpa. Él es el centro de todas las cosas. Si no lo es, hermanos, no tiene ningún sentido seguir hablando. Si Cristo no es esencial ni fundamental para ti, si no es el centro de tu vida, no es importante lo que puedas decir acerca del conocimiento del amor de Dios. Porque en todo el Nuevo Testamento, Dios manifiesta su amor hacia nosotros en Cristo nuestro Señor. ¿Y cómo podría amarle si no conozco esta grandiosa manifestación y demostración de su amor? El hombre natural, hermanos, siente que Dios está en su contra. Por eso el hombre natural es enemigo de Dios. Pero lo más interesante es que cuando las cosas no van bien, dice, ¿por qué permite Dios esto, no? Hermanos, cuando el hombre muestra hostilidad, su enemistad a Dios, obviamente es imposible que pueda amarle. Ahora, hermanos, tenemos un sentimiento. Podemos saber que Dios es por nosotros y sentimos su amor y sabemos esto por experiencia, porque lo sentimos, lo vivimos y a la vez dejamos ese sentimiento de que Dios es contrario o enemigo a nosotros. Nunca más pensamos en eso. Más bien, hermanos, tenemos la certeza, la convicción de que Dios hace todo a favor nuestro. Sé que mis pecados han sido perdonados. No sé cómo, no llego a entender. No sé cómo Dios hace esto, pero tengo la seguridad de que así es. No me queda ninguna duda. Y esto me lleva a tener solo sentimientos de gratitud a Dios. Es difícil, hermanos, creer que Dios mande a su Hijo a este mundo a morir en la cruz y no tener sentimientos de alabanza y gratitud. Un ejemplo bíblico que podemos citar es el del endemoniado gadareno, un hombre poseído por una legión de demonios, por quien nadie, hermanos, podía hacer algo, pero nuestro Señor lo liberó, le quitó ese tormento. Cuando ese hombre estuvo curado, les rogaba, les suplicaba a nuestro Señor que lo dejara estar a su lado. Pienso que le decía, permíteme ser tu esclavo, quiero llevar tu bolso, déjame limpiar tus sandalias. ¿Qué puedo hacer por ti? Otro caso que se me viene a la cabeza es el de Saulo de Tarso camino a Damasco, cuando comprendió lo que estaba pasando y dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo puedo devolverte lo que has hecho por mí? ¿Cómo puedo mostrar mi gratitud? Hermanos, nosotros sentimos gratitud hacia Dios.
queremos alabar a Dios. O cuando estamos de rodillas orando, ¿es solo para pedir? ¿O agradecemos y alabamos primeramente? ¿Sentimos brotar de nuestro interior ese sentimiento de gratitud y alabanza a nuestro Señor? Si es así, hermanos, podemos decir que conocemos a Dios. Hermanos, si sentimos repudio hacia el pecado, si lo odiamos profundamente, podemos decir que es la mejor prueba del conocimiento de Dios y del conocimiento de su amor. ¿Y sabes por qué? Porque Dios odia al pecado. Entonces, si tenemos el mismo sentimiento de Dios contra el pecado, es porque el amor de Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. Porque nadie, hermanos, puede odiar al pecado si Dios no está en él. Y contrariamente, nace en nosotros ese deseo de complacer a Dios y vivir una vida de provecho por causa de él. Cuando el apóstol dice, como él es, así somos nosotros en el mundo, ¿a qué se está refiriendo, hermanos? ¿Qué quiere decir? Que cuando vemos a los demás, no los vemos realmente como son, indignos, injustos, perversos. Más bien debemos mirarlos como almas perdidas, como siervos y víctimas del mal. Y debemos sentir profunda pena y compasión por ellos. Ahora, hermanos, como una consecuencia de que Dios mora en nosotros, tenemos que estar dispuestos siempre a perdonar y olvidar, ya que Dios ha hecho lo mismo con nosotros, nos ha visto y nos ha perdonado. Pero hay algo todavía más grandioso, algo maravilloso. Ha olvidado nuestros pecados por completo. Es solo su omnipotencia que puede hacer eso, hermanos. Otro punto importante del que nos habla el apóstol es el del día del juicio. La muerte, en un sentido, viene ya a ser un juicio. Porque en el momento de nuestra muerte, nuestro destino ya queda sellado. La muerte, hermanos, no es la que determina nuestro destino. La muerte solamente nos coloca en el lugar y la situación que nos corresponde, donde ya no podemos hacer nada. La Biblia nos dice que no hay una segunda oportunidad. Nuestro destino, hermanos, se decide en esta vida, en este mundo y ahora. Entonces, hermanos, la muerte es algo muy serio que debemos considerar. La Biblia nos dice que el día del juicio será un acontecimiento formal. Será también un acto visible, un acto público y un acontecimiento definitivo, que será visto por toda la humanidad y aún por los ángeles. Los libros se abrirán, se reunirán las pruebas y se dictará sentencia. La palabra nos dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No solo los inconversos, los incrédulos, sino también los creyentes, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, nos dice la palabra, hermanos. Ahora, hermanos, por supuesto que hay una gran diferencia entre los creyentes y los que no creen. Los que han creído, hermanos, ya han pasado por el juicio, pero de todas maneras tendremos que comparecer el día del juicio. Habrá diferencia en el castigo y también diferencia en la recompensa, de acuerdo a nuestros actos cuando estábamos en el cuerpo, cuando estábamos en el mundo. El apóstol Juan, hermanos, quiere que pensemos en el día del juicio sin ningún temor, que seamos capaces de enfrentarnos a él con seguridad y no ser avergonzados ese gran día. Por eso debemos amar a los hermanos con todo nuestro ser, con todo nuestro amor, como nuestro Señor nos amó, porque si permanecemos en amor, podremos ver con confianza ese día. Y no creo que haya una mejor prueba, hermanos, que podamos aplicar a nuestra vida cristiana que vernos delante de Dios a la luz de este gran acontecimiento, de este gran hecho como el día del juicio. Yo les pregunto, hermanos, ¿con qué frecuencia pensamos en ese día? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a él? Hay gente, hermanos, que dice
que no tiene miedo al día del juicio, que es una doctrina obsoleta, una superstición, y que debemos olvidarnos. Pero hermanos, no podemos hacer eso nosotros, porque estamos conscientes de que si ignoramos esta enseñanza es realmente peligrosa para nosotros. Y haremos bien en pensar sobre lo que viene después de la muerte, en Dios y su justicia, en su santidad, en su rectitud y sobre todo en su amor para con nosotros. Entonces, hermanos, sí podemos decir que permanecemos en amor. Dios está en nosotros. Estamos cumpliendo el propósito fundamental de Dios al enviar a su Hijo a este mundo. Asimismo, el día del juicio, cuando Dios revele su justicia y veredicto definitivo sobre toda la humanidad y separe a los buenos de los malos, a los justos de los injustos. Si queremos en ese día afrontar sin temor, sin miedo, y más bien con toda confianza, debemos permanecer en amor. Y solamente lo lograremos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, perfeccionando su amor en nosotros. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar a algo más lindo, más reconfortante. Gracias a Dios, y gracias a Dios porque aquí entra en juego el Evangelio. Todo cristiano debe estar libre del temor al juicio. El hombre natural es el que debe temer. El cristiano debe estar libre de todo temor. ¿Puede haber algo más glorioso en el Evangelio que esto, hermanos? Creo que no. Veamos nuestro segundo punto, hermanos, y nos volvemos a plantear la pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de que el amor de Dios se ha perfeccionado en mí? Amando a mis hermanos. Como hemos estado viendo, hermanos, no es a la muerte a la que debemos temer, sino a lo que viene después. Pero el autor de la carta a los Hebreos nos dice que este fue el propósito de la venida de Cristo: librarnos del tormento de la muerte que nos tiene cautivos. Y el apóstol Pablo en su carta a los Romanos corrobora todo esto y nos dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Hermanos, el apóstol Juan está usando un argumento para mostrarnos que el amor y el temor son totalmente incompatibles. Nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, el espíritu de temor es contrario, es opuesto al verdadero espíritu del amor. Podemos dar varios ejemplos de esto. Podemos hablar especialmente de una madre que cuida a su hijo, que está padeciendo de una enfermedad infecciosa y muy peligrosa. ¿Piensa esa mamá en que se puede contagiar? No, de ninguna manera, hermanos. El amor por su hijo supera cualquier temor. Y personalmente yo he visto esto en el caso de mi hermana. Yo tenía una sobrina que estaba estudiando en España, justo en esos días ya terribles de la pandemia. Ella logró tomar el último vuelo que venía a Bolivia antes de que entremos en la cuarentena rígida. Y bueno, todos estábamos asustados, temerosos de que pudiera venir contagiada, ¿no? Pero, y el temor más grande que teníamos era que mi hermana estaba superando un cáncer, había acabado su quimio y radioterapia, y ese era además un poco el temor nuestro, ¿no? Pero bendito sea Dios, no pasó nada, y después de un tiempo yo hablo con mi hermana y ella me dice: aunque hubiera estado contagiada, es mi hija y yo la hubiera recibido exactamente igual y de la misma manera, ¿no? Es entonces así, hermanos, que el amor supera todo temor. Y el apóstol nos está diciendo que en los cristianos el amor de Dios se ha perfeccionado. Por tanto, no podemos vivir en un estado de temor. Es porque el amor de Dios está en nuestros corazones. ¿No les parece maravilloso esto, hermanos? Y podríamos resumir esto de la siguiente manera: el amor y el temor son incompatibles, no pueden coexistir. El amor echa fuera el temor. El amor entra en el corazón del creyente y expulsa
el temor. Entonces, hermanos, no tenemos derecho a vivir con ninguna clase de temor. El hombre natural, el hombre inconverso, es aquel que tiene que sentirse temeroso. El cristiano tiene que vivir libre de todo temor, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque entienden que el amor de Dios se ha manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo y de su obra a favor nuestro. Otra cosa que es importante que entendamos es que la justificación es sola y únicamente por fe. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro este punto. No significa que seremos perfectos en este mundo, pero si Cristo mora en nosotros, debemos manifestar ese amor y viviremos seguros de que estamos en Dios y Dios en nosotros. Y así podemos comprender que solo le tenemos a Él, que a pesar de nuestra imperfección, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estemos seguros, hermanos, estemos seguros de que Él nos va a perfeccionar y seremos presentados sin mancha delante de su gloria. Entonces, hermanos, podemos decir, cuanto más me parezca a Cristo, menos temor tendré del día del juicio y mayor será mi confianza al pensar en Él. Que Dios, hermanos, nos dé gracia para entender y aplicar en nuestra vida estos principios que los cristianos no debemos temer, porque hemos sido justificados por Cristo, santificados por Cristo, y al final estaremos con Cristo y viviremos con Él. Cuando el apóstol dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, es una de las declaraciones sobre la que no hay duda, porque, hermanos, todo procede de Dios, todo, absolutamente todo, hermanos. El amor de Dios no está condicionado por nada que tengamos, nada que sea digno de mérito o favorable, o cualquier cosa que Dios pueda haber visto en nosotros. Y olvidémonos de una vez por todas, hermanos, de esa idea de que Dios nos ama como una respuesta a lo buenos que hay en nosotros o a lo que hayamos hecho. La Biblia nos enseña que el hombre está en pecado, que está muerto, que es indigno. Nos enseña que que en el hombre no hay nada que provoque el amor de Dios. El amor nace y viene de Dios y está determinado y brota enteramente de Él, hermanos. Hermanos, el hecho de que Dios nos ame a pesar de nuestra condición no se queda en eso, sino que ese amor produce en nosotros amor. Y como cristianos debemos ser como nuestro Señor Jesucristo y reproducir el amor de Cristo en nuestras vidas. En los evangelios vemos la actitud compasiva de nuestro Señor. Él veía la necesidad y el sufrimiento. No trataba a las personas según sus méritos, sino según su propio amor. Entonces, hermanos, la mejor evidencia de nuestra unión con el Señor es que manifestemos amor en nuestras vidas y en toda nuestra conducta. Hay hermanos que dicen, yo amo a Dios, pero en la práctica no muestran eso. Por el contrario, aborrecen a su hermano. Toda su actitud es de odio y no de amor. ¿Y qué nos dice el apóstol Juan al respecto? Que es un mentiroso. Así de claro dice Juan, ese hombre no es más que un mentiroso, no ama a Dios. Cuando escuchamos esto, hermanos, lo primero que nos viene a la mente es que es más fácil amar a Dios que amar a los hermanos, porque el hermano es culpable de pecado, no es perfecto. Y hay muchas otras cosas que me desagradan de él. Y por otra parte, Dios es perfecto. Dios no tiene pecado. Él no tiene defectos. No hay nada que refutar en su carácter o en su naturaleza. Pero siempre, hermanos, estamos buscando motivos o pretextos humanos para justificar que amar a Dios es más sencillo que amar a los hermanos. Ahora, hermanos, el Señor en sus evangelios nos manda a cumplir su gran mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo, hermanos, se parece mucho. Y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo podemos ver en Mateo 22, versos 37 al 39. Y el apóstol Juan es claro cuando nos advierte que no podemos amar a Dios si no amamos a los hermanos. No existe ninguna posibilidad de separar estos dos mandamientos. No es casualidad que nuestro Señor los pusiera juntos. Tiene una buena razón. Si el primer mandamiento es que ame a Dios con todo mi ser, no puedo tomar a menos el segundo, porque Dios me está pidiendo. ¿Y qué es lo que nos pide, hermanos? Que amemos a nuestros hermanos. Y dice: no puedo amar a Dios sin amar a mi hermano al mismo tiempo. Amar a Dios significa necesariamente amar a aquellos a quienes Dios ama. Es imposible amar a Dios y agradarle si no amo a mi hermano. Nos hemos acostumbrado a leer libros devocionales que nos exhortan al amor puro hacia Dios, y podemos aparentemente aumentar ese amor de Dios en nuestros corazones. Sin embargo, en nuestra vida práctica, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, demostramos todo lo contrario. El amor de Dios, hermanos, tiene que ser siempre práctico. Muchas veces, hermanos, hemos leído cosas maravillosas acerca del amor de poetas muy conocidos, ¿no? Pero casi siempre eran cosas que ellos mismos no habían vivido. Su propia vida reflejaba otra cosa. Eran hombres difíciles, malhumorados, hasta podríamos decir antisociales. Su vida familiar una tragedia. ¿Y cómo podemos entender esto, hermanos? Es que su amor no es más que un sentimiento, ya que eran incapaces, hermanos, de entender que el amor es algo fundamentalmente práctico. Y la única manera de mostrar amor hacia los demás no se reduce a escribir cartas o tener pensamientos lindos, sino siendo prácticos y hacer cosas que ayuden a esa persona y a los demás a mostrar siempre el amor en nuestra conducta y en nuestro comportamiento, hermanos. Cuando el apóstol nos habla de que es más fácil amar lo que vemos que amar lo que no vemos, entonces debería resultarnos difícil poder amar a Dios, porque nadie ha visto jamás a Dios, porque no podemos verle físicamente. Podemos estar agradecidos con Dios, podemos sentir que dependemos de Él, pero amarle es otra cosa, hermanos. Si no amamos al hermano a quien Dios ama a pesar de todo, no sabemos nada del amor. Y como cristianos debemos ver a nuestro hermano como un hombre al que Dios ama. Como me ama a mí, como nos ama a nosotros, en su amor, en su gracia y compasión. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a mirarle como Dios le mira, como Dios nos ve a nosotros. Y no siempre es fácil. Tengo un amigo pastor que cuando se refería a cierto hermano, decía: ya no lo aguanto, ya no lo soporto. Por eso le he pedido al Señor que se lo lleve. Porque si no se lo lleva, yo se lo voy a mandar, decía. ¿Qué les parece eso, hermanos? Qué linda demostración de amor para con nuestros hermanos, ¿no es cierto? Porque la palabra nos manda a que seamos tolerantes, pacientes y nos soportemos unos a otros. Los verdaderos cristianos, como nos dice el apóstol Juan, son personas que han sido hechas partícipes de la naturaleza divina. Han nacido de nuevo, han nacido de Dios, hermanos. Y no es por una decisión propia que deciden hacerse cristianos. Dios mismo ha obrado en sus espíritus, y esa es la manera en la que el Espíritu Santo ha generado en nosotros una nueva naturaleza, un hombre nuevo. Y esa naturaleza es la misma naturaleza de Dios. La consecuencia natural, hermanos, de amar al Padre, de amar a Dios,
hace que sea natural amar a los hermanos. Y esto lo vemos hasta en el plano humano. ¿Acaso no se aman en una familia todos sus miembros? Y también es natural que entre ellos se perdonen más fácilmente que perdonar a alguien que no es de la familia. Y estoy hablando del hombre natural, que es muy tolerante con defectos y debilidades en su propia familia. Esa naturaleza es muy egoísta, pero es algo natural. Los miembros de la familia, aquellos que comparten la misma sangre, se aman pues unos a otros. Y bien, hermanos, este es el mismo principio que manda en el mundo espiritual. El apóstol dice que es antinatural que los hermanos no se amen. Entonces pensemos en esa persona, ese hermano o hermana de la iglesia con quien no tenemos una buena relación. Porque hay cosas en él o ella que no me agradan o no me gustan. Pero el mandamiento no dice que me gusten, sino que les amemos. Efectivamente pueden haber cosas que no sean de mi satisfacción en los demás, pero el Señor nos manda que les amemos a pesar de ello. Al verlos, hermanos, recordemos que son hijos de Dios y herederos del cielo, de la misma manera que nosotros. Y pensemos que estos hermanos estarán en el cielo juntamente con nosotros. Pasaremos la eternidad con ellos. No tiene sentido que tratemos mal a nadie o que nos llevemos mal con alguien. En el cielo, hermanos, no podremos rechazar absolutamente a nadie. Y ya para terminar, hermanos, si no estamos disfrutando de los beneficios de la vida y la experiencia cristiana, es algo que debemos examinar en nuestra propia vida. Empecemos por el hermano que está a nuestro lado. Arreglemos eso. Y si vemos que no podemos, pidámosle ayuda a Dios. Confesemos con humildad nuestro fracaso y nuestro pecado. Hablemos de lo que hay en nuestro corazón. Admitamos ante nosotros mismos y pidámosle a Dios que nos ayude a librarnos de él y sacarlo de nosotros. Y que nos llene con su propio amor. Vayamos a él. Sigamos yendo hasta que el pecado haya sido vencido y estemos libres de él, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre amado, bendito Dios, estamos en deuda contigo por tu amor, por enviar a tu Hijo en rescate nuestro, por ese amor incondicional a pesar de lo que somos, a pesar de nuestra imperfección, por implantar tu amor en nuestros corazones, por enseñarnos que no te podemos amar si no amamos al hermano, por echar de nosotros todo temor. Ayúdanos, Señor, a vivir como hijos dignos de ti. Ayúdanos, Señor, a reflejar nuestra vida a tu Hijo Jesucristo. Haznos cada día más como Él. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre bendito de tu Hijo oramos. Amén. Gracias, hermanos.